vamos a otra vez. Como les decía, ¿no? Vamos a explicar rápidamente el primero. En el primero les decía que había una recta 1 y una recta 2. No importa la posición, lo importante era la pendiente. Y la pendiente 1 me decían que era raíz de 3, la pendiente 2 no la conocía. Entonces lo que hago es utilizar la fórmula. Esta fórmula es de geometría analítica. Lo único que hay que hacer es sustituir. Sustituir es reemplazar. Les había mencionado que, como me están diciendo que aquí son 60 grados, hay que sustituir la tangente de 60 y eso se obtiene de los triángulos que me hicieron en geometría y trigonometría. Entonces de esos dos triángulos me doy cuenta que aquí está el de 60, por lo tanto la tangente de 60 es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, en otras palabras es el raíz de 3 entre 1, y esa raíz de 3 entre 1 pues precisamente obedece al raíz de 3. Si me preguntan de 45 grados, pues utilizo el otro triángulo, ¿no? Y de ahí sustituyo. La M2 no me la dan, en el resultado, precisamente es la que me preguntan. Y la M1 sí me están diciendo que es raíz de 3. Aquí me mencionan, la pendiente de la recta 1 es raíz de 3. Por lo tanto, solamente hago la sustitución. Y en la parte de abajo también sustituyo la M1. No me están dando la M2. Y entonces, lo que les decía es que tengo que hacer operación inversa, donde tengo que multiplicar estos dos por la raíz. Por eso multipliqué el 1 por la raíz de 3 usando la propiedad distributiva y que me da raíz de 3. Y luego el raíz de 3 por raíz de 3, que son operaciones inversas, por eso me da un 3. Y por el M2, pues ya me queda el M2. Y este numerador se escribe tal cual. Luego me voy a términos semejantes, que son estos dos. Por eso me queda con operaciones inversas el 2M2. Y también por términos semejantes, este raíz de 3, que es positivo, se le va a restar al raíz de 3 que está aquí. Y por eso utilizando la ley de la suma me da el menos 2 raíz de 3. Y al hacer la operación inversa, este 2 divide este 2, me da 1. Y solamente debo de escribir el menos raíz de 3, que era la respuesta del ejercicio anterior. Y ahora bien, les explicaba que en una vez que ya ubiqué los puntos, que los puntos son de acuerdo a lo que menciona el enunciado, lo que hago es ver cuál es la M1 y ver cuál es la M2. Recuerden que la M1 obedece a la que está primero de acuerdo a escribir en sentido contrario de las manecillas del reloj. Y les había dicho que este segmento es como si apuntara al 9 y esta manecilla del segmento es como si apuntara al 7. Debido a eso, el sentido contrario de las manecillas del reloj es de aquí para acá. Eso implica que esta es la M1 y esta es la M2. O sea que la M1 debe ser la pendiente del segmento SP y la M2 debe ser la pendiente del segmento QP. Porque primero llega, o más bien parte de M1, de aquí parte hacia acá. Porque aquí está el 9 y aquí está el 7. Esa es la razón de calcular las pendientes. Obviamente la pendiente obedece a la resta CP, así como está escrito. La resta de QP, hablando de ordenadas y hablando de abscisas. Lo demás es sustitución, ley de la suma y ley de la resta. Disculpen, ya lo había explicado, pero se me olvidó grabar. Y de aquí llegamos a que una pendiente es 1/10 y la otra pendiente es 4/5. De ahí, entonces, nosotros podemos tranquilamente sustituir en la fórmula. Y si yo voy a sustituir en la fórmula, acuérdense que se hace la sustitución de acuerdo a lo que acabo de obtener en estos dos resultados, después de hacer ley de la suma y de la resta y ley de los signos. Y por lo tanto, la tangente del ángulo, acuérdense que habíamos dicho que el ángulo se lee de acuerdo al sentido contrario de las manecillas del reloj. Por eso les decía que si esta apunta a la manecilla al número 9 y esta manecilla al 7, es del de arriba hacia abajo. Eso implica que primero aparece la C, luego la P y luego la Q. Primero la C, luego la P y luego la Q. Siempre el de en medio saben que es el vértice. Entonces ese ángulo es precisamente el ángulo CPQ, y que les había dicho que estas letras solamente es para destantear al enemigo, porque en realidad no se escribe así, ¿no? Entonces si hago la sustitución, me va a quedar que esto es la pendiente 2. Recuerden que la pendiente 2 ya la obtuvimos, que es 4/5, restándole la pendiente 1, que es 1/10, y dividido entre 1 más
la pendiente 2 que es 4/5 por la pendiente 1 que es 1/10. Y entonces de ahí lo que yo puedo hacer es agarrar la calculadora y hacer los respectivos resultados. Pero como resulta que necesito ir explorando los conceptos porque no me va a servir mucho la calculadora en el examen de admisión a la superior, entonces vamos a hacer la jerarquía de operaciones. Y la jerarquía de operaciones me menciona que como esto es una raya de fracción y por lo tanto hay un paréntesis en el numerador y otro en el denominador, lo primero que debo de hacer es la resta. Pero para hacer esa resta vamos a hacerla mental. Acuérdense que hay un concepto que se llama múltiplos. Y los múltiplos es que al numerador lo multiplique por un número y al denominador lo multiplique por ese mismo número. Eso me va a dar un múltiplo. Si ustedes se dan cuenta, este 4 yo lo puedo multiplicar por 2, este 5 lo puedo multiplicar por 2 y en ese momento me dan 8 décimos. Y 8 décimos se lo puedo restar al 1/10 por la única y sencilla razón que tienen el mismo denominador. Y como tienen el mismo denominador, pues no hay tanto problema ahí, porque al tener el mismo denominador y utilizar el concepto de múltiplos y el concepto de resta de números racionales, al tener el mismo numerador, pues solamente se utiliza la ley de la resta, dejando el mismo denominador y ya quedó el resultado. Eso quiere decir que la tangente del ángulo CPQ es un 9 décimos entre. Acuérdense que estos son 8 décimos. ¿Por qué son 8 décimos? Porque multipliqué por 2 y multipliqué por 2. Por eso son 8 décimos. Y 8 décimos menos 1/10, ya me equivoqué, no son 9 décimos, son 7 décimos. Suma en lugar de restar, jajaja. Son 7 décimos. Y hacemos lo mismo aquí abajo. Obviamente en el denominador hay que utilizar también el concepto de la multiplicación de números racionales. Y la multiplicación de números racionales me dice que hay que multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Pero eso también se puede simplificar. Y si yo simplifico la fracción, resulta que aquí tengo 4/50, pero 4/50 son 2/25. Y si son 2/25, entiendo que este entero también se puede expresar como 25/25. Por lo tanto, si aquí tengo 4/25 y aquí 25/25 y lo estoy sumando, pues obviamente lo que estoy haciendo es aplicar la ley de la suma. Y entonces, ¿cuánto me queda? Son 27/25. No. Serían Serían 29/25. 29. A ver, vamos a ver. 29/25. A la otra persona no la escuché muy bien. Entonces, aquí dijimos que son 25/25. Esto que estoy haciendo es mental, pero vamos a hacerlo por las piedritas. Y este que está aquí dijimos que había sido 2/25. Por lo tanto, si están sumando, pues este 2 más este 5 me da 27 y este es el denominador común. Y entonces es 27/25, que creo que lo que me había dicho su compañera al principio, nada más que no lo escuché. ¿Sí me dijiste 27/25, la primera que me dijiste? Sí. ¿Eres Tania? Sí. Ok, sale bien. Entonces, de ahí, pues ya me di cuenta que puedo hacer operaciones de manera mental sin utilizar la calculadora. La ventaja que tienen ustedes es que en la evaluación van a poder utilizar calculadora, pero sí tengan en cuenta, por favor, que tienen que ir practicando todo esto, porque en algún momento ya no se los van a dejar utilizar. Obviamente, aquí sigue el concepto de división de números racionales, donde me habían dicho que debo de multiplicar los extremos y el resultado de esa multiplicación dividirla entre los medios. Y entonces aquí voy a tener que esta es una tangente del ángulo CPQ y eso va a ser un producto de el 7 por el 25 dividido entre el 10 por el 27. Recuerden que estoy indicando las operaciones
porque debo de llegar al punto de no utilizar la calculadora. Si ustedes observan, este 25 y este 10, considerando la jerarquía de operaciones, porque la multiplicación y la división tienen la misma jerarquía, eso implica que puedo primero multiplicar o primero dividir, y haciendo la propiedad conmutativa, para que con esa propiedad conmutativa, en lugar de escribir 10 por 27, escriba 27 por 10, intercambiar de lugar, pues el orden de los factores no altera el producto, y obviamente aplicando la simplificación de fracciones, simplificar fracciones, dividir numerador y denominador entre el mismo número, eso me lleva a que puedo dividir este entre 5 y dividir este entre 5. Por lo tanto, si yo divido entre 5 ambos números, pues resulta que me queda 5 medios. Y entonces, este 5 por este 7 me da un 35. Y este 2, porque lo simplifiqué, con este 27 me da un 54. Y de ahí ya tengo la tangente del ángulo CPQ. ¿Alguna duda, jóvenes? Profe, pero ¿dijo 35 y puso 37 o escuché mal? Ah, sí. Dije 35 y puse 37. Sí, discúlpame. Ahí luego escribo cosas que no debo. Sale bien. ¿Qué número de lista tienes? 1. Ok, sale bien. Dios te pague. Entonces, de ahí, ya tienes tu punto. Vuelvo a repetir, ¿no? El que me estén siguiendo en clase y el que vayan apuntando conmigo, pues es indicio que están trabajando, ¿no? Y no es que se premie, se reconoce el esfuerzo. Todos deberían estar haciendo lo mismo, ¿no? No nada más la número de lista 1 o Tania, sino todos, ¿no? Bueno, ahora bien, como esto ya no se puede simplificar, pues ahí se quedó. Y entonces, para conocer el valor del ángulo, me voy a la definición de la función inversa. La función inversa es la función inversa es la que va a intercambiar datos por resultados. Eso quiere decir que este resultado ahora se va a escribir como dato. O sea, voy a escribir 35 cincuentavos como dato y este que está aquí como dato, ahora lo voy a escribir como resultado. O sea, que el ángulo CPQ se va a calcular como la función inversa. Y ustedes saben que la función inversa a la función trigonométrica se llama arcofunción. Entonces, de una vez utilizando la propiedad reflexiva, acuérdense que se puede escribir indistintamente del lado izquierdo o del lado derecho, debido a que todo es igual a sí mismo, usando la propiedad reflexiva, a mí me va a quedar que la medida del ángulo CPQ se va a calcular como el arco función, que es el arco tangente de una división que es 35 sobre 54. Obviamente aquí ya debo de utilizar la calculadora, porque eso no lo puedo hacer mentalmente. Ahí sí requiere forzosamente el uso de la calculadora, pero en el examen de admisión a la superior solamente lo van a dejar hasta aquí, ¿no? Ahí se queda y ya se acabó. Pero para ustedes, que sí van a poder utilizar calculadora para ese cálculo, escriben Shift, tangente, abren paréntesis, dividen 35 entre 54, cierran paréntesis y les va a dar por resultado que la medida del ángulo CPQ son 32.94, disculpen, 32.94, 92, 15, 14 grados hexagesimales. Pero como ustedes ya son niños grandes, porque ya llevaron física, entonces van a apachurrar una teclita en la calculadora que dice bolita, comita, dos comitas, y cuando apachurran Shift esa tecla, les aparece que son 32 grados, 56 minutos y 57.17 segundos. Que ese es el resultado que ustedes deben de reportar, porque ya saben utilizar la calculadora y porque ya saben que la interpretación en expresión decimal no es tan adecuada. Es mejor
escribirlo en minutos y en segundos, debido a que estamos hablando de los grados sexagesimales. ¿Qué quiere decir sexagesimal? Pues quiere decir que va de 60 en 60. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Sale bien. Entonces, de ahí, pues ya puedo hacer el cálculo de todas las demás. O sea, lo único importante es que se hayan dado cuenta que la aplicación de esta fórmula que está aquí, la pueden hacer simplemente sustituyendo los valores numéricos obtenidos de la fórmula dependiente, o esta misma fórmula se puede utilizar para calcular alguna de las pendientes sin ni siquiera haber conocido los puntos. Si se dieron cuenta, aquí no conocen al punto A, al punto B y al punto C. Solamente conocen sus pendientes. No conozco cómo van las rectas. Lo único que importa es que a mí me interesaba conocer el valor de la otra pendiente bajo la condición que el ángulo era de 60 grados. Entonces hay problemas tan simples desde un punto de vista que no son tan específicos, o hay problemas un poquito más robustos donde definitivamente necesito saber cuál es la pendiente de cada uno a través de la fórmula, que son dos cosas, la misma fórmula, pero aplicada en dos contextos diferentes. No es que sea más complicado uno que el otro, simplemente los conceptos a utilizar pues siguen siendo jerarquía de operaciones, propiedad conmutativa, propiedad distributiva, propiedad reflexiva, función inversa, que es la que se agrega aquí, pero pues hasta ahí no hay mayor complejidad. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues lo que sigue de tarea para ustedes es que calculen los demás ángulos. Les voy a ayudar un poco. Para este ángulo, acuérdense que el ángulo se debe de medir en sentido contrario a las manecillas de reloj. Por lo tanto, dejen cambiarle el color de la pluma para que lo vean. Este ángulo que está aquí obedece a que esta manecilla apunta más o menos al 2 y esta manecilla apunta más o menos al 10. Por lo tanto, el sentido contrario es del 2 al 10. Y eso implica que ese ángulo se debe de llamar la medida del ángulo PQC, porque comienza en P, que está la manecilla 2, y termina en QC, que está la manecilla 10. Va del 2 al 10, esa es la razón. Y en ese caso, entonces, esto implica que la pendiente 1, como va de aquí para acá, en el sentido contrario, la pendiente 1 debe de ser la pendiente de P a Q, que ya la calcularon. O sea, esta pendiente PQ y la de QP es la misma. Recuerden que solamente cambia la forma de escribir, o sea, PQ y QP es lo mismo. Y que para este caso entonces estamos hablando de una pendiente 2, que es la relacionada al otro segmento, que ese segmento es la pendiente del segmento QC o CQ. Obviamente esta no la hemos calculado y por lo tanto hay que calcularla de acuerdo a la fórmula que ya conocen, y de ahí eso sustituirlo en la fórmula del ángulo y obviamente hacer todas las operaciones, ¿no? Si las quieren hacer en calculadora todo, pues háganlo todo en calculadora, pero sí los recomiendo que lo hagan paso por paso para que vayan teniendo más habilidades para el examen de admisión a la superior. Y en el caso de aquí abajo, en esta que está aquí, para este ángulo, pues lo primero que debo de entender es que ese ángulo recibe el nombre de la medida del ángulo. Recuerden, ese sentido contrario a las manecillas del reloj. Esta manecilla podríamos decir que está apuntando al número 2. Esta manecilla está apuntando como al número 4. Entonces va del 4 al 2. Y entonces, al ir del 4 al 2, el ángulo se debe de llamar QCP, porque va de aquí abajo hacia arriba. Empiezo con Q, paso por el vértice y llego a P, esa es la razón. Y entonces ese ángulo va a tener una pendiente, lo voy a escribir más acá adelante, va a tener una pendiente 1 que es de donde inicia. Recuerden que este fue el 4 y este fue el 2. Entonces el segmento de donde inicia es este segmento que se llama CQ. Entonces esta es la pendiente de C a Q, que obviamente ya la calcularon por acá, aunque esté escrita de manera diferente, es la misma. Y la pendiente 2 que van a utilizar para ese ángulo obedece
a la del 4 al 2. Del 4 al 2, eso quiere decir que esa pendiente es la pendiente de CAP y esta pendiente de CAP ya la habían calculado aquí. Entonces, pues nada más es como que reubicarlas, ¿no? Dependiendo del ángulo, dependiendo del ángulo, dependiendo del ángulo, la M1 es CQ o la M2 es CQ. Dependiendo del ángulo, la 1 es CP o la 2 es CP, dependiendo del ángulo. Y dependiendo del ángulo, la 1 es PQ o pudiera ser que es, o pudiera ser que es diferente. Por eso deben de tener mucho cuidado en el sentido contrario a las manecillas del reloj, porque esa es la que me da entrada a cuáles son las pendientes y cómo es que lo debo de utilizar. ¿Alguna pregunta al respecto de la ubicación de las pendientes? Sale bien. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio para que terminemos este tema y obviamente ya estén preparados para el examen de ingreso, perdón, para el examen de la semana que entra. Déjenme ver si hay más, como que aquí me faltaron. Ajá, es este, el 20. Si tienen alguna duda, díganmela, exprésenla, por favor. Ok, entonces me voy para acá, voy a utilizar un lienzo nuevo porque ya no me cabe aquí, en este. Ok, ¿ya todos están viendo el enunciado? Sí. Ok, como ya todos lo están viendo, pues ya saben que aquí está el eje de las ordenadas, por aquí está el eje de las abscisas. Como me están dando los puntos, puedo ubicar todos los puntos, decir que este es el 1, este es 1, 2, por lo cual aquí está el punto P, tengo también un punto Q, que es de coordenadas 3, 1, 2, 3, 1, 2, por aquí está el punto Q, por aquí está el punto Q, y fíjense cómo me está diciendo, la recta final pasa por los puntos P y Q. Eso quiere decir que esta es una recta y me están diciendo que es una recta final, por eso la prolongo, ¿no? Si es una recta final, estamos hablando que esta es la recta 2, por eso me dicen que es la final. Y la inicial pasa por 6,2, van 3, 4, 5, dejen que queden las escalas similares, 4, 5 y 6. Por aquí está el punto M, 6,2, punto M y 1, B. Ahí viene un gran problema, porque yo no conozco el coma B, y como es 1, B, pues quién sabe dónde está, ¿no? Entonces simplemente voy a trazar esta recta, ya lo me quedó, voy a trazar esta recta, voy a suponer que aquí está el punto N, no estoy seguro, estoy suponiendo, porque no conozco la coordenada P, pero me están diciendo que esta es la recta inicial, y como esta es la recta inicial, ya me dieron una gran ayuda, porque me están diciendo que esta es la recta 1, y por lo tanto ya sé de manera inmediata que la pendiente 1 es la pendiente formada por los puntos M y N, y que la pendiente 2 es la pendiente formada por los puntos P y Q. Y eso ya es una gran ayuda porque ya sé cuál es la pendiente 1 y cuál es la pendiente 2 y no me tengo que ir a ver las manecillas de reloj. Y les digo, aquí sería un problema porque como no me dicen cuál es el punto N, pues el punto N pudiera estar por aquí, pero pudiera estar por acá abajo, ¿no? O pudiera estar por acá arriba. Entonces, si cambia de lugar, pues posiblemente pudiera cambiar la ubicación de la pendiente, considerando el sentido contrario de las manecillas de reloj. Pero como ya me la dicen, pues ya aquí todo más fácil, porque lo único que hay que hacer es sustituir en la fórmula. O sea, que la pendiente del punto M al punto N es una ordenada de la M menos una ordenada de la N dividida entre abscisa de la M menos la abscisa de la N, y por lo tanto, al hacer la sustitución numérica,
me queda que la pendiente del punto N al punto M es ordenada de la M, es el 2, menos ordenada de la N es la B, que es la que no conozco, y luego me están diciendo que la abscisa de la M es el 6 y la abscisa de la N es el 1. Por lo tanto, al hacer jerarquía de operaciones, sé que esta raya de fracción tiene un paréntesis. Como no son términos semejantes, no puedo hacer la operación, porque no son términos semejantes. Y aquí abajo, como son números de signo diferente, voy a aplicar la ley de la resta. Y por lo tanto, obtengo que la pendiente 1 es 2 menos b entre 5. Pero ya llegué hasta ahí, no puedo hacer nada más porque no conozco la pendiente 1 y porque no conozco la b. Por lo tanto, ahí lo voy a dejar como un resultado parcial. No obtuve un resultado numérico, que fue lo que hice en el ejercicio pasado. Y entonces me voy a sustituir en la pendiente 2. Y si sustituyo en la pendiente 2, entonces resulta que aquí tengo que la pendiente de P a Q, que es la pendiente 2, obedece la ordenada de P menos la ordenada de Q, dividida entre la abscisa de la P menos la abscisa de la Q. Obviamente, el concepto a aplicar es volver a hacer la sustitución, pero aquí es una sustitución numérica, y entonces me queda que la pendiente de P a Q es la ordenada de la P es 2 menos la ordenada de la Q, que es menos 2 y que estoy observando en el enunciado. La abscisa de la P es 1 menos la abscisa de la Q, que es 3. Me doy cuenta entonces que otra vez debo de empezar por jerarquía de operaciones. Esta raya de fracción quiere decir que hay un paréntesis en el numerador y otro es en el denominador. Por eso primero debo de hacer las operaciones en el numerador, y esa operación en el numerador me lleva a que yo aplique ley de los signos, menos por menos, aplico ley de los signos, y también al quedarme aquí un signo positivo, lo que voy a hacer es la ley de la suma. Y si aplico todo eso, entonces me queda que la pendiente 2, porque es la pendiente 2, estamos hablando de la de P a Q, la pendiente 2 es un 4 entre, si ustedes se dan cuenta, aquí abajo tengo un número positivo y un negativo. Sabemos que al ser dos números de distinto signo, lo que voy a utilizar ahora va a ser la ley de la resta. Y si utilizo la ley de la resta, el resultado de la ley de la resta es un menos 2. Y por lo tanto, de ahí, por lo que me dio de resultado, yo sé que lo que debo de aplicar es la ley de los signos, porque es un más entre un menos entre menos me da menos, división de signos diferentes me da negativo, y aparte debo de dividir, y dividir es repartir. Eso implica que la pendiente 2 es un menos 2. Y este, si se dan cuenta, sí es un resultado numérico. Y como es un resultado numérico, ese ya lo puedo sustituir en la fórmula. Por lo tanto, sustituyo en la fórmula. ¿En cuál fórmula? Pues en la fórmula que dice que la tangente del ángulo, ¿cuál ángulo es? Pues el ángulo que está diciendo, me están diciendo que es de la pendiente 1 a la pendiente 2. Por lo tanto, el ángulo es este. Pero si ustedes se dan cuenta, ese ángulo no lo conozco porque resulta que no hay vértice. Yo no tengo un vértice, porque habíamos dicho que el punto N estaba acá, pero no está en el cruce de las dos. Por lo tanto, yo no puedo nombrar a ese ángulo. Como no lo puedo nombrar, pues me quedo simplemente con que es el ángulo alfa. Es el ángulo alfa. Y aquí le escribo que este es el ángulo alfa. Ay, que este es el ángulo alfa. Pero acuérdense que los ángulos opuestos por el vértice también son congruentes. Entonces el ángulo alfa lo puedo escribir abajo o lo puedo escribir arriba debido a lo de ángulos opuestos por el vértice. Considerando que va del M1 hacia la pendiente 2. Por eso este es el ángulo alfa. Y aquí también, ¿no? Si lo quieren ver desde ese punto de vista, esta es la pendiente 1, esta es la pendiente 2, esta es la pendiente 1, esta es la pendiente 1, esta es la pendiente 2, y aquí también está el ángulo alfa. Por lo tanto, lo pueden ver por
ángulos opuestos por el vértice, o lo pueden ver por lo que hemos estado viendo de la definición de dónde empieza en M1 y dónde termina en M2. Esa es la razón por la cual no le pongo nombre al ángulo, solamente digo tangente de alfa. Y entonces la tangente de alfa es M2 menos M1, que no la conozco, entre 1 más M2, perdón, más M2, que es menos 2 por M1. Lo único que estoy haciendo es sustituir. Y aquí se me había pasado. Me están diciendo que el ángulo es de 45 grados. Por lo tanto, aquí es la tangente de 45 grados. Que ya había cometido un error porque no había visto que estaba en el enunciado, ¿no? Por eso es 45 grados. ¿Dudas en la sustitución, jóvenes? Va que va. Entonces, vámonos al triángulo. Y si me voy al triángulo, acuérdense que les había dicho que hay un triángulo que mide aquí 45, que mide aquí 45 y que aquí mide 90. Este mide 1, este mide 1 y este mide 2. Por lo tanto, ¿cuánto mide la tangente de 45? Perdón, ¿cuánto es la tangente de 45? Uno. ¿Por qué? Por el cateto adyacente, digo, sí, no me acuerdo, creo que era una fracción de opuestos sobre adyacente Ok. o, Y o algo así. entonces, ajá, sí, y luego, Este, bueno, yo estaba haciendo el seguimiento, es 1/1, ok, es muy igual a bien, es 1 entre 1. ¿Por qué es 1 entre 1? ¿Qué número de lista tienes? el 3. Ok, muy bien. Acuérdense Por que lo que más el punto, ¿no? por la definición de tangente. Acuérdate que la definición de tangente dice que la tangente del ángulo es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Por lo tanto, si tú estás viendo el ángulo de 45, supongamos ese, el cateto opuesto es el que está enfrente y ese mide 1. Y el cateto adyacente que está pegado, ese también mide 1. Por eso 1 entre 1 te da 1. Y si tú hubieras utilizado el ángulo de arriba, para el de enfrente es este, el cateto opuesto mide 1. Y el cateto adyacente es este, que también mide 1. Por lo tanto, 1 entre 1 te da 1. No importa cuál lado consideres, lo importante es que es el ángulo de 45. Y de ahí, pues ya sabes que por el triángulo, la tangente de 45 simplemente es la unidad. Y debido a que es la unidad, esto nos lo hace mucho más fácil porque entonces aquí vamos a tener, bueno, obviamente aquí hay que aplicar, disculpen, aquí hay que aplicar leyes de los signos, ley de los signos, y entonces me queda un menos 2m1. Y como lo hicimos en el ejercicio anterior, por jerarquía de operaciones, me doy cuenta que esta raya de fracción es un paréntesis, por lo tanto estos no son términos semejantes y no puedo hacer la resta, porque no son términos semejantes. Y aquí también esta raya de fracción es un paréntesis, ocurre lo mismo, no son términos semejantes, y al no ser términos semejantes y no poder hacer la resta, tampoco puedo hacer esta división. Les digo porque algunos dicen se cancela este con este y ya salieron adelante, ¿no? Pero no, porque no pueden hacer la operación debido a que no son términos semejantes y eso me imposibilita. Y por lo tanto, el concepto que debo de aplicar es operación inversa, donde este que está dividiendo va a multiplicar al miembro izquierdo y eso me genera que realice una propiedad distributiva porque voy a distribuir la multiplicación de este 1 sobre el minuendo y sobre el sustraendo. Por lo tanto, al aplicar la operación inversa, me va a quedar 1 menos 2m1, no se llama productos cruzados. Si me ponen productos cruzados, ya les dije que les voy a poner un tache guarache. Y eso es igual a menos 2 menos m1. Y entonces, pues ya con toda la tranquilidad del mundo, se dan cuenta que por jerarquía de operaciones no pueden hacer ninguna operación. Como no pueden hacer ninguna operación debido a que no son términos semejantes, entonces empiezo a hacer operaciones inversas. Y la operación inversa obviamente se basa en términos semejantes. Por lo tanto, aquí hay una resta de este término que es semejante con este. Y por lo cual, si aquí hay una resta, la operación inversa es una suma. Pero, si se dan cuenta, el resultado va a quedar en el miembro derecho.
Para que no quede en el miembro derecho, de una vez aplico la propiedad reflexiva. Todo es igual a sí mismo, por lo tanto lo puedo escribir en el miembro derecho o en el miembro izquierdo, no importando por la propiedad reflexiva. Y esto me queda que M1 es, vuelvo a repetir, aquí hay una resta, la operación inversa es la suma sobre M1, o sea que le voy a sumar 2M1, por eso me queda M1, la intercambié de lugar por la propiedad reflexiva. Y entonces ahora díganme, M1 es ¿cuánto? 3. Ok, ¿qué número de lista tienes? El 3. El 3, muy bien. Número de lista 3, muy bien. ¿Y por qué fue 3? Pues precisamente por la conceptualización, ¿no? No porque se me antojó. Y la conceptualización me dice que entonces este menos 2 se le va a sumar a este 1, pero se va a escribir en el miembro derecho por la propiedad reflexiva. Y por lo tanto estoy utilizando la ley de la suma, porque los dos van a quedar con signo positivo. Y entonces, al escribir aquí la ley de la suma, me queda que la M1 es 3. Y entonces M1 es 3. Pero M1 también es 2 menos B entre 5. O sea que vamos a agarrar esas dos y voy a sustituir. ¿Qué quiere decir sustituir? Sustituir quiere decir reemplazar. Por lo tanto, tú arriba habías quedado que M1 es 2 menos B entre 5. M1 es 2 menos B entre 5. Ese fue un resultado que dejamos por ahí a la mitad, porque dijimos que ya no se podía obtener ningún valor numérico, por eso lo dejé a la mitad. Pero entonces me doy cuenta que puedo sustituir este valor de 3 en la M1. Y como sustituir es reemplazar, entonces quito esta M1 y dejo solamente el 3. De aquí, pues se darán cuenta que por la misma conceptualización, que es jerarquía de operaciones, esta resta, porque aquí hay un paréntesis debido a esta raya de fracción, la resta no se puede realizar debido a que no son términos semejantes. Como no son términos semejantes, tampoco se puede hacer la división, y eso implica que el concepto a aplicar es la operación inversa. Este 5 está dividiendo, va a multiplicar al 3, por lo cual me queda que 15 es 2 menos B. Y de aquí, otra vez, por la conceptualización de jerarquía de operaciones, debo de hacer primero esta resta, pero esa resta no la puedo hacer porque no son términos semejantes, y entonces me lleva a hacer operación inversa. Y para hacer operación inversa, acuérdense que la B debe quedar positiva. Por lo tanto, si aquí está restando, la operación inversa es la suma. Pero si es la suma, si se dan cuenta que aquí no hay ninguna B con la cual sumársela. Por lo tanto, simplemente me va a quedar una B. Y si ustedes observan, aquí tengo un 15 que es término semejante con el 2, por lo tanto puedo hacer la operación inversa. Y aquí tengo un signo positivo, por lo tanto le voy a restar 15 al 2, y eso implica que lo que debo de aplicar va a ser la ley de la resta. Si los números tienen diferente signo, se hace la resta y se deja el signo del mayor. Aquí voy a aplicar la ley de la resta, y por lo tanto la B es ¿cuánto? Menos 13. Muy bien, ¿qué número de lista tienes? El 3. El 3, muy bien, número 3. Eso es bueno, mientras estén poniendo atención y participando, pues eso me va a llevar a acabar más rápido por la participación, ¿no? Entonces la B es menos 13, que ya por acá me lo estaban diciendo, ¿no? Así que nada más es, como les digo, saber en qué momento voy a sustituir directamente en la fórmula, saber en qué momento no voy a sustituir directamente en la fórmula, sino voy a sustituir, perdón, en algunas veces voy a sustituir en la fórmula. A veces en la fórmula se sustituye en el miembro izquierdo y a veces en el miembro derecho. Y dependiendo de lo que vaya teniendo, pues se van a ir aplicando los conceptos. Vuelvo a repetir, fue la misma fórmula, pero la aplicamos de 3 maneras diferentes, de acuerdo a los 3 diferentes ejercicios que hice. Por eso geometría analítica no es geometría analítica me quedo hasta aquí.
me quedo solamente en la fórmula, sino geometría analítica es un pedacito de fórmula, otro pedacito de fórmula y todo lo demás es ley de la suma, ley de la resta, sustitución, ley de la resta, ley de la suma, jerarquía de operaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ok, bueno, entonces dejamos de compartir, también dejamos